Preparados para responder por Mark Pausten, traducido por Kathy Strackpine. Introducción. ¿Cuál historia? Discursos espontáneos. ¿Se recuerdan? Yo sí me acuerdo. Me acuerdo de la actividad en la cual cada estudiante sacaba un papelito de una canasta. En cada papel estaba escrito un tema sobre el cual debía exponer. Me tocó a mí el tema del boxeo. Mientras caminaba lentamente al frente del salón de clase, trataba de organizar mis pensamientos acerca de mi discurso. El profesor de clase me dio este consejo: piensa en una historia personal que pueda relacionar con su tema. Por lo tanto, cuando llegué al frente del salón, conté la historia de los encuentros de boxeo entre mi hermano y yo cuando éramos pequeños. Nuestro ring era una cobija extendida en el piso. Nuestros guantes eran los calcetines que metimos sobre las manos. La regla número 1 era no pegar muy duro. No dije que éramos inteligentes. Hablé de un recuerdo vívido de nosotros dos rodando en el piso, furiosos como avispas. Y recordé cómo mis padres me decían una y otra vez que ese hermano con quien peleaba algún día sería una persona muy importante para mí. Sé que si pudiera regresar, trataría de no pegarle tan duro. Bueno, mi discurso no salió tan mal, viendo que solo tuve 20 segundos para prepararme. En cuanto a los discursos espontáneos, sin preparación, uno no siente tanta presión si cambia la pregunta de ¿qué puedo decir acerca de ese tema? A ¿qué historia puedo contar? Y esa fue la idea fundamental que hizo nacer este libro. Es una idea que ha cambiado totalmente la manera en que yo hablo espontáneamente acerca de mi fe cristiana. ¿Qué historia puedo contar? En cuanto escribo, me acuerdo de una conversación que tuve hace 2 días. Kayla, una mujer que acababa de conocer, estaba cortando mi cabello. Yo leía de un libro cristiano y ella, al ver el libro, comenzaba a contarme acerca de las peleas entre su papá y su mamá, peleas físicas que ella había presenciado desde que tenían 8 o 9 años. Ella se metía en medio de ellos y se pueden imaginar cómo habría sido para ella. Pero su recuerdo más vívido es de una noche cuando un hombre entró en su recámara y se sentó al lado de ella en la cama. Ella solo distinguía su cara. Estaba convencida de que era Jesús. Terminó su historia ahí. Se acordó de las tijeras y volvió a cortar mi cabello. Me tocaba a mí seguir la conversación. ¿Qué podría yo decir? ¿Qué debía decir? ¿Qué dirías tú acerca de un encuentro de boxeo entre un padre y una madre? Y aún de mayor importancia, ¿qué dirías a una mujer que esconde una fe tentativa en su corazón y que ha esperado 20 años para que llegara una persona que le pudiera explicar a ella acerca de este hombre misterioso? ¿Dirías, te invito al estudio bíblico y al culto en mi iglesia? ¿Le darías un folleto? ¿Qué le vas a decir? No, cambiamos eso. ¿Qué historia le podrías contar? De hecho, una vez Jesús fue a ver a una niña postrada en una cama. ¿Lo sabías? No. Y le conté la historia de un padre preocupado que aunque era rico, habría regalado todas sus riquezas para ver a su hijita de vuelta a la salud. Vamos donde ella, dijo Jesús. Pero otra persona en el camino les detuvo. El corazón del padre era destrozado. Luego llegó
La noticia de que era demasiado tarde. Discúlpame por malgastar su tiempo, dijo ese padre a Jesús. No, no es así. No ha sido una pérdida de tiempo. Tu hija solo duerme. Me detuve para preguntar a aquella si ya había escuchado esa historia. Dijo que no y quería que yo siguiera. Le, que, le conté todo, incluyendo las palabras de Jesús, Talasa Koum, que significa niña, levántate. Y lo hizo. Kela, yo creo que Jesús todavía viene a las personas muertas adentro, puesto que no conocen el amor y no conocen a Dios. Lo único que tienen adentro es vergüenza. Dios quiere que sean vivas y sin temor. Así que viene a ellos en su palabra. El que murió en la cruz se acerca a ellos y les dice, ten ánimo, tus pecados han sido perdonados. Y cuando las personas escuchan su voz en estas palabras, cuando simplemente creen en Él, viven. Era una conversación increíble, en una manera muy natural. Hablamos de Jesús orando en el huerto de Getsemaní, del momento cuando Jesús volteó la cara en vez de beber el vinagre que le fue ofrecido en su crucifixión, del aposento alto donde se reunieron los discípulos para acongojarse, sentirse avergonzados y pensar en lo que iban a hacer sin Cristo. Después de su resurrección, las primeras palabras que Cristo les dijo fueron, no temáis. Conté todo esto a Aquela. Y de en medio de la neblina sofocante de la religión apareció su Salvador. Hay poder en las palabras y hechos de Cristo para mostrarnos la maldad que hay en nosotros, para destrozar nuestra complacencia, para revelar nuestra necesidad desesperante para la gracia. Aún más, según el apóstol Juan, estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por el uso de estos narrativos divinamente inspirados, ofrecemos a las personas algo que recordarán, algo que abrirá las puertas de sus mentes, que quedará con ellos, aun cuando no lo entienden todavía. Eso es lo que significa sembrar una semilla. Hay algo vivo que se esconde detrás de la cáscara de un cuento. Las personas no saben lo que es ni lo que significa. Y luego, un día, lo entienden. Niña, levántate. Como pastor y profesor me encuentro en situaciones difíciles todo el tiempo. Entro en un cuarto donde se ha muerto una persona o está a punto de morir. Un matrimonio me invita cuando tienen algo vergonzoso para contarme. He visto a hombres adultos llorar porque están al borde del fracaso y no saben cómo detenerlo. Recibo preguntas y retos de personas inteligentes y adoloridas que están dudosas de que exista un Dios que les ame. Tú también te encontrarás en las mismas situaciones. Si no, entonces debes llevar contigo un libro que tenga el nombre Jesús en el título y dejar que las personas lo vean. Estas situaciones solían llenarme de aprensión, puesto que jamás me sentí preparado. Ahora en casi cualquier situación puedo pensar en una historia que me gustaría contar. Por muchos años, en mi estudio personal de las Escrituras, he recogido momentos y palabras de Jesús, los que me conmueven en una manera especial, los que me revelan a Dios y clarifican los asuntos principales de esta vida. Más y más he podido unir esas historias hermosas con todo tipo de situación o pregunta que podría enfrentar en un mundo que se acongoja bajo la larga sombra de la muerte. Esto ha sido mi preescolar. Deja que la mujer
que se pregunta si Dios realmente le podría perdonar, escuche las palabras, las piedras cayendo a tierra en las manos de la multitud y las personas imposibles de Jesús a una mujer atrapada en el adulterio. Yo tampoco te condeno. Deja que el hombre que lucha con las dudas fuertes vea a Pedro sumergirse debajo de las olas. Él no andaba sobre el agua. Lo único que podía pronunciar cuando estaba al borde del pánico era: Señor, sálvame. Era suficiente. Jesús extendió su mano y le salvó. Y qué placer sagrado llevar a las personas aterrorizadas por la muerte a la entrada de una tumba del primer siglo donde se paraba una mujer llorando todas las lágrimas del mundo. Su Señor estaba muerto. No tuvo nada más, puesto que no hay nada más. Hasta que una sola palabra hizo girar su mundo. Él dijo: María. Mi oración es que esta unión de preguntas escépticas con historias del Evangelio será su preparación también. Espero que llegues a ser más y más familiar con la magnífica y verdadera historia que Dios vivió en este mundo por medio de su Hijo, y que te des cuenta de las respuestas vivas que se encuentran en Él. ¿Alguien te ha preguntado sobre la esperanza que tienes? ¿Quieres estar preparado para responder? Entonces, acuérdate del consejo para hablar espontáneamente. El tema del discurso que te toca a ti es Jesús. ¿Qué historia contarás acerca de Él?